se detectó un circuito conforme a una información suministrada por inteligencia, el Departamento de Inteligencia de la Zona Este, y con eso se realizó el operativo ayer en horas de la tarde. ¿Qué saldos arrojó? Bueno, la aprehensión de 43 personas en averiguación de antecedentes conforme a la ley, el secuestro de 40 motos, que fueron liberadas algunas conforme a la documentación que fueron presentando, y quedaron un remanente de 24 motos a verificar, 2 de ellas oficina fiscal con denuncias por delito y ya 4 de ellas con actas de infracción vial. ¿Qué ocurrió con aquellas personas que fueron demoradas? A medida que se comprobaron sus antecedentes, fueron dejadas en libertad conforme la ley lo explica. Con respecto a este circuito, ¿ustedes ya venían trabajando sobre el tema hace unos días? Sí, las maniobras operativas se realizaron, como le dije, en base a un informe de inteligencia, y se comenzó desde que inteligencia nos suministra ese dato a trabajar para realizar las maniobras en terreno. ¿Qué dependencias trabajaron en el hecho? Bueno, en esa dependencia trabajó, vamos a empezar por inteligencia, trabajó el personal judicial, personal especial, a cargo del comisario Cabrera con la gente de investigaciones. Trabajó gente de Cuerpos Especiales Zona Este, UMAR, también tuvimos la colaboración de Web San Martín, la Departamental Norte en el terreno que se realizó, la Comisaría 39 que fue la que actuó, y bueno, lógicamente el permiso de la Jefatura Distrital para trabajar en el terreno de ellos.